Bien, estimados, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el momento en que estén visualizando este video. En esta ocasión vamos a tocar el tema de vectores. Vamos a tratar los conceptos teóricos de vectores, específicamente vamos a ver cómo se representa un vector y vamos a estudiar las diferentes operaciones con vectores que existen, ya sea suma y diferencia de vectores. Comenzamos, me muestran esta imagen y me hacen esta pregunta. ¿El desplazamiento es un vector? Dice, un empleado postal conduce su camión por la ruta que se muestra en la figura. ¿Cuál es su desplazamiento? Me preguntan, ¿no? Entonces el movimiento del empleado inicia en este punto, se dirige por este camino, luego voltea a la derecha y luego se va en diagonal hasta llegar al punto final. ¿Cuál es el desplazamiento? Y este desplazamiento es un vector. Bien, la idea es desarrollar el tema y luego responder a esta pregunta más adelante, ¿ok? ¿Qué es lo que se quiere lograr con la clase de hoy? La idea es que ustedes al terminar la sesión sean capaces de resolver ejercicios y problemas utilizando vectores en sus diversas representaciones, gráfica, analítica, rectangular y polar. Además, utilizar las operaciones de suma y diferencia y hacer todo esto de manera lógica y fundamentada. Ese es el objetivo, el logro de la sesión del día de hoy. ¿Okay? Comenzamos recordando qué son magnitudes físicas y cómo se clasifican. Una magnitud física es todo aquello que es susceptible de ser medido, que yo puedo cuantificar, ¿okay? Que además de describir de forma cualitativa, yo puedo medirlo de manera cuantitativa. Y se clasifican en dos grandes grupos: magnitudes escalares, que son aquellas que solo tienen módulo, es decir, tienen un valor determinado, junto con la unidad correspondiente. Ejemplos de magnitudes físicas escalares tenemos la masa, densidad, temperatura, energía y trabajo, solo por nombrar algunas. Por ejemplo, la masa, 10 kilogramos. 10 viene a ser el módulo de la masa y kilogramos viene a ser la unidad. Solamente tienen el valor y la unidad asociada. En cambio, las magnitudes físicas vectoriales, además de tener módulo, o sea, valor más unidad, también tienen dirección y sentido. ¿Okay? Ejemplo de magnitudes físicas vectoriales tenemos la velocidad, la fuerza, la aceleración y el torque, por nombrar algunas de estas magnitudes físicas vectoriales. Entonces, los vectores, estimados, son entes matemáticos que sirven para describir justamente estas magnitudes físicas vectoriales. Cuando se comenzó a estudiar estas magnitudes físicas que tienen dirección y sentido, fue necesario definir los vectores para poder definir el formulismo matemático. ¿Okay? Entonces, para eso sirve el tema de hoy, que vamos a estudiar el tema de hoy, que son vectores. Muy bien. Sistema de coordenadas y marco de referencia. Entonces, siempre que yo quiero medir cualquier magnitud física, sea la posición o la velocidad o la aceleración de un cuerpo, yo tengo que definir mi sistema de coordenadas, mi sistema de referencia. Tengo que medir esas magnitudes físicas respecto de un punto. ¿Okay? Entonces, por eso es que se definen estos sistemas de coordenadas. Aquí tenemos el sistema cartesiano en dos dimensiones, donde formado por el eje X y por el eje Y. La intersección de estos dos ejes, que son perpendiculares entre sí, me da el origen de mi sistema de coordenadas. En este punto se ubica el observador y a partir de ahí yo voy a medir todas las magnitudes físicas que voy a estudiar. Bueno, y también tenemos sistema de referencia en tres dimensiones. En este caso ya pasamos al espacio tridimensional, eje X, eje Y y eje Z. Estos tres ejes son perpendiculares entre sí y forman 90 grados. La intersección nuevamente es el origen. A partir de este punto es que yo voy a medir las magnitudes físicas que yo voy a estudiar. ¿Okay? Era importante definir lo que son sistemas de coordenadas.
Muy bien, ahora sí pasamos a definir lo que es un vector. Como ya les había comentado, son entes matemáticos que sirven para describir a las magnitudes físicas vectoriales. ¿Okay? Se representan de manera geométrica como líneas orientadas, mejor dicho, como flechas. ¿Okay? En este caso, en esta representación geométrica, tenemos el vector A, representado geométricamente por esta flecha azul. Y estos vectores tienen diversos elementos, ¿no? Este punto es el punto de origen o el punto de inicio del vector o el punto de aplicación se le llama. El ángulo que forma el vector con el eje X, en este caso le he llamado θ, define la dirección del vector. La flechita me va a definir el sentido del vector. ¿Okay? Y la longitud de la flecha define el módulo del vector, en este caso del vector A. Cuando flechitas con mayor tamaño me están indicando que son vectores con mayor módulo. ¿Okay? Bueno, y la línea sobre la cual está actuando el vector se le llama línea de acción. ¿Okay? ¿Cuál es la nomenclatura que se utiliza para describir a los vectores? Pues se utilizan letras ya sean en mayúsculas o minúsculas. Por ejemplo, en este caso se está utilizando la letra A con una flechita arriba. Esto se lee el vector A. ¿Okay? Pueden ser letras mayúsculas o minúsculas. Cada vez que yo veo una letra con una flechita arriba, significa que me está representando un vector. ¿Okay? Otra forma de representar un vector es mediante la misma letra sin flechita, pero ahora subrayada en negrita. ¿Ok? Subrayada en negrita. ¿Y qué nomenclatura se utiliza para el módulo de un vector? Pues se utiliza la letra con flechita entre barras. Cuando yo vea esto de aquí, me está indicando que es el módulo de un vector, en este caso el vector A. O simplemente la letra sin flechita. Y me está indicando en este caso que es el módulo también. Okay, noten que aquí es la letra sin flechita, pero no está subrayado en color negrita como estaba acá. Okay, entonces cada vez que yo vea esta representación, esto me está indicando que es el módulo de un vector. Muy bien, entonces ahora definimos lo que es un vector unitario. Es un caso particular de los vectores, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, un vector unitario es aquel cuyo módulo es igual a 1. ¿Okay? Cada vez que me hablen de un vector unitario, eh, significa que estamos tratando con un vector cuyo módulo es igual a 1. Normalmente se representa mediante la letra U con un sombrerito. Esto me indica que es el vector unitario. Y sirven para definir el sentido de un vector. Por ejemplo, en este caso la línea discontinua define la línea de acción del vector A. Noten esta flecha me está definiendo el vector A, que está actuando, cuya línea de acción es la línea discontinua. Yo quiero definir el sentido de este vector, yo puedo definir un vector unitario que actúe en la misma línea de acción, ¿ok? Noten, cuyo módulo va a ser igual a 1. Entonces, este va a ser el vector unitario del vector A, ¿correcto? Actuando en la misma línea de acción que el vector A, paralelo al vector A. ¿Cómo encuentro matemáticamente este vector unitario asociado a este vector? Pues simplemente hago la división entre el vector A y su módulo. Recuerden que esto representaba el módulo del vector. ¿Okay? Entonces, así yo lo encuentro. El módulo de este vector hemos dicho que es igual a 1. Noten que a partir de aquí yo puedo despejar el vector A. Despejo el vector A que está en el numerador. ¿Ok? Y el módulo que está en el denominador pasa a multiplicar. Entonces va a quedar que el vector A es igual al módulo, a su módulo por su vector unitario. ¿Okay? Y estas relaciones nos sirven, esta ecuación nos sirve muchas veces para encontrar un vector A cuando yo conozco su vector unitario. ¿Okay? Noten. Bien, eso es de manera general lo que es un vector unitario, pero hemos dicho que nuestro sistema de coordenadas puede ser tridimensional.
con tres ejes, ¿no? El eje X, el eje Y y el eje Z. Y a lo largo de estos ejes también van a haber vectores unitarios, a los cuales se les llama vectores unitarios rectangulares. ¿Okay? De manera particular, el vector que está en la misma dirección que el eje X, que está a lo largo del eje X, se le representa con una letra I y un gorrito. El vector unitario que está a lo largo del eje Y, en la misma dirección del eje Y, se le representa con vector J. Y el vector unitario que está a lo largo del eje Z se le representa con una letra K. ¿Okay? Recuerden, esto es muy importante. Y vector unitario a lo largo del eje X, J vector unitario a lo largo del eje Y K vector unitario a lo largo del eje Z. Muy bien, ahora vemos las diversas representaciones de vectores. Vamos a comenzar con vectores en dos dimensiones. ¿Okay? Vectores en dos dimensiones. Hay cuatro formas de representar vectores. ¿Okay? Bien, primero es importante decir que todo vector, por ejemplo en este caso el vector A, puede ser descrito en función de sus componentes. Noten, veamos el gráfico primero. Tenemos el vector A, que está en el plano cartesiano XY, sistema de coordenadas de dos dimensiones. Y este vector A va a tener dos componentes. Una componente a lo largo del eje X, que es A sub X. Esto se lee la componente del vector A en el eje X. Y una componente a lo largo del eje Y, que es la componente A sub Y. ¿Okay? Eso es de manera general. Ahora sí, veamos uno por uno las diversas formas de representar vectores. La forma analítica. En este caso, el vector se representa como un par ordenado, ¿okay? Siendo la componente A sub X la abscisa y la componente A sub Y la ordenada. Entonces, en este caso, el vector se representa de esta manera, como un par ordenado. A sub X, A sub Y. ¿Okay? Componentes de este vector. Esa es la forma analítica. Luego tenemos la forma rectangular. ¿Okay? En función de los vectores unitarios y J. Entonces noten, este vector se puede expresar en función de estas componentes. Ahora, las componentes A de X, que son vectores también, pueden ser representadas, como ya hemos visto, por su módulo, por el vector unitario a lo largo del eje X en este caso, ¿no? Que hemos dicho que es el vector Y. Y lo mismo, el otro vector, la otra componente A sub Y, puede ser representada por su módulo, o sea, A sub Y, por el vector unitario a lo largo del eje Y, que es el vector J. Entonces, en lugar de escribirlo de esta manera, el vector queda escrito de esta forma. Módulo de la componente A sub X por el vector unitario Y, más el módulo de la componente A sub Y por el vector unitario J. Esta es la forma rectangular. ¿Ok? Muy bien. Y luego tenemos la forma polar, que es, en este caso, el vector se representa en función de su módulo y de su dirección. Noten en este gráfico, el vector A, su dirección va a estar definido por este ángulo, ¿no? El ángulo que forma con el eje X, ángulo teta. ¿Ok? Entonces, en este caso, la componente A sub X, esto es importante que lo puedan entender, la componente A sub X está adyacente a este ángulo teta. ¿Qué significa que esté adyacente al ángulo teta? Significa que está al lado, al costado del ángulo. En ese caso, para representar este módulo, esta componente A sub X, voy a utilizar la función coseno. Entonces, A sub X va a ser igual al módulo de A por el coseno de teta. Y la componente A sub Y, noten que es esta componente vertical, si yo la traslado hacia acá, va a quedar por este lado y va a quedar opuesta al ángulo teta. En ese caso voy a utilizar la función seno. ¿Okay? Cuando la componente queda opuesta al ángulo, utilizo la función seno. Entonces la componente A sub Y es igual al módulo de A por el seno del ángulo teta. ¿Okay?
Entonces es simplemente reemplazar aquí. En lugar de a sub x, coloco a coseno de teta. Y en lugar de a sub y, coloco a seno de teta. El vector queda expresado en función de su módulo A y en función de su dirección, que es el ángulo teta. Esta es la forma polar. ¿Ok? Muy bien, aquí vamos a aprovechar para definir cómo yo puedo obtener el módulo de un vector en dos dimensiones y su dirección, este ángulo teta, ¿no? Entonces noten, este es el módulo del vector A, noten que aquí está, esto de aquí me representa el módulo del vector A, es una letra sin flechita, es igual, se define como la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Esta es su definición. Cada vez que me pidan encontrar el módulo de un vector, simplemente hago la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, de la suma de cada componente al cuadrado. Y el ángulo teta, noten que yo lo puedo encontrar el gráfico. ¿Ok? Noten además que este vector, esta componente a lo largo del eje Y, yo la puedo trasladar y dejarla por acá. Entonces, esta es la componente a sub Y. Si ustedes a partir del gráfico aplican la tangente de teta, ¿okay? Va a ser igual cateto opuesto, que es esta componente a sub y, sobre cateto adyacente, que es esta componente a sub x. Y a partir de aquí yo puedo despejar teta, ¿no? Tangente pasa como el arco tangente o tangente a la menos 1 y obtengo esta ecuación, ¿okay? Que me sirve para encontrar la dirección de un vector que se encuentra descrito en dos dimensiones, ¿no? Tangente a la menos 1 o el arco tangente de la componente a sub y entre la componente a sub x. Aquí es importante notar también de la figura, noten que si yo aplico el coseno del ángulo teta, de la figura va a ser cateto adyacente, que es a sub x, sobre la hipotenusa, que es este módulo, ¿no? Esta distancia, ¿no? Que vendría a ser el módulo del vector A. Entonces, si yo despejo a partir de aquí a sub x, A pasa a multiplicar y va a quedar que a sub x es A coseno de teta, ¿no? Lo que habíamos ya dicho anteriormente. ¿Okay? Y del gráfico, si yo aplico el seno del ángulo teta, va a ser cateto opuesto, que es esta distancia, que es el módulo A sub y, entre esta otra distancia, que es el módulo del vector A. Si yo despejo a sub y, este módulo A pasa a multiplicar y obtengo que a sub y es A seno de teta. ¿Okay? Ahí sí se demuestran estas dos ecuaciones. Muy bien, aquí hemos terminado con las tres formas que existen para representar un vector. Y la última forma, la última representación, es la representación geométrica en dos dimensiones, ¿no? Se grafica el vector en un plano cartesiano. Aquí me ponen un ejemplo, ¿no? Me dicen lo siguiente. Encuentra el vector de posición, dado que el vector B, que me están pidiendo el vector B, que represente este vector B, y me dicen que este vector B tiene un punto inicial en 3,2 y un punto terminal en 1,4. ¿Ok? Entonces yo voy a representar gráficamente este vector. Entonces noten, aquí he dibujado mi plano cartesiano X y Y. Y lo que hago es dibujar estos puntos. Este es el punto inicial donde inicia el vector B. ¿Okay? Donde inicia este vectorcito B. Entonces en el eje X va a ser 3 y en el eje Y va a ser igual a 2. ¿No? Y viene a ser este punto 3,2. Este es el punto inicial. Y el punto final donde termina el vector es 1,4. Entonces inicia en 1,4. Termina en 1,4. Este punto. Entonces el vector gráficamente va desde el punto inicial hasta el punto final. Y este es el vector B. Representado de forma gráfica, de forma geométrica. Bien, ahí terminamos con la representación de vectores. Bueno, aquí tenemos un primer ejemplo para resolverlo juntos.
dice sea el punto O 0,0 y el punto P 3,4. Representar el vector R que se define como OP, como el vector OP. ¿Qué significa esto? Significa que el punto inicial es el punto O y el punto final es el punto P. ¿Ok? Entonces, para mí, este va a ser mi eje X y este va a ser mi eje Y. Lo primero que voy a hacer es representar estos dos puntos, el punto O y el punto P. El punto O se ubica en el origen, ¿no? 0,0. Esto de aquí va a ser para mí el punto O. Y el punto P está en 3,4. ¿no? Entonces en X es 3, 1, 2, 3. Y en Y es 4. ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces voy a trasladar y voy a intersectar. Y este para mí es el punto P. Entonces el vector va a estar representado por esta flecha, va desde el punto de inicio O hacia el punto final P. Entonces este de aquí va a ser mi vector R. ¿Okay? Representación geométrica de vectores, ¿no? Un ejemplo bien aplicativo. Segundo ejemplo, ¿no? En este segundo ejemplo me dicen lo siguiente. Sea el punto M 2,1 y el punto N 6,5. Representar el vector S, que es el vector MM, que inicia en el punto M y termina en el punto N. ¿Okay? Entonces, nuevamente, lo que yo debo de hacer aquí es ubicar estos puntos M y N en mi plano cartesiano y luego representar el vector S. Aquí tenemos los dos ejes, X y Y. Entonces, primero el punto M, el punto inicial, 2,1. Entonces, recuerden que este es mi origen. Entonces, en X es 2, 1, aquí es 2 y en Y es 1. Ok, entonces voy a intersectar y este de aquí va a ser mi punto M, mi punto inicial. ¿Okay? Ahora voy a utilizar otro color para el punto N, 6,5. ¿Okay? Entonces, hasta que hay 2, 3, 4, 5, 6. Por acá va a estar 6, ¿no? 3, 4, 5, 6. Y 5 en el eje Y. 1, 2, 3, 4, 5. Yo voy a intersectar estos puntos. Perdón, voy a borrar esto de aquí. Perdón, volvemos. Aquí. Ahí está. Este va a ser para mí mi punto N. Entonces me dicen que el vector inicia en el punto M y termina en el punto N. Entonces va a ser este vectorcito. Este va a ser para mí el vector S. ¿Ok? Este va a ser para mí el vector S. Muy bien. Entonces ahí terminamos con este primer ejemplo. Bien, hasta ahora hemos descrito vectores en 2 dimensiones. Corresponde entonces a describir vectores en 3 dimensiones. Para comenzar, ya no va a tener solamente 2 componentes, sino que va a tener 3 componentes. En el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Aquí está la representación geométrica en el espacio tridimensional. Noten que este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Tengo el vector A, que va a tener 3 componentes. En el eje X a sub X, en el eje Y a sub Y y en el eje Z a sub Z. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la representación analítica y la representación rectangular. ¿Okay? Geométrica, analítica y rectangular. ¿Cómo encuentro yo el módulo y dirección de un vector en 3 dimensiones? Bueno, el módulo no cambia mucho, simplemente la raíz cuadrada
de las tres componentes, ya no solamente de estas dos, sino que ahora tengo que agregar la tercera componente al cuadrado, a sub z al cuadrado. ¿Y cómo está definida la dirección? Pues está definida por estos ángulos, alfa, beta y gamma, que son los llamados ángulos directores. Alfa es el ángulo que forma el vector A con el eje X, noten todo este ángulo. Beta es el ángulo que forma el vector A con el eje Y, y gamma es el ángulo que forma el vector A con el eje Z. ¿Okay? Y a esos ángulos se le llama ángulos directores. Cuando me piden encontrar la dirección de un vector en tres dimensiones, significa que yo debo de encontrar estos tres ángulos, alfa, beta y gamma. ¿Okay? ¿Cómo los voy a encontrar? Pues utilizando estas operaciones. Es posible mostrar que el coseno de alfa es la componente en el eje X del vector A entre el módulo del vector A. Y a partir de ahí despejo alfa, ¿no? El arco coseno de todo esto, ¿no? Coseno a la menos 1. Beta es la componente Y, noten que beta es el ángulo que forma con el eje Y, entonces aquí utilizo la componente en Y. Y gamma es el ángulo que forma con el eje Z. Entonces aquí en el numerador voy a utilizar la componente en Z, A sub Z. ¿Okay? Entonces a estos cosenos se les llama cosenos directores. Y a partir de estos yo puedo encontrar los ángulos alfa, beta y gamma. Muy bien. Una propiedad no la vamos a demostrar, solamente vamos a mencionarla. Es que todo vector unitario o las componentes de todo vector unitario no son otra cosa que los cosenos directores de un vector. Que cuando yo trabaje con vectores en tres dimensiones, las componentes de un vector en tres dimensiones, de un vector unitario en tres dimensiones, son simplemente los cosenos directores. Coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Muy bien. Entonces aquí, a continuación, me piden que yo represente el vector A 2,5,3 en tres dimensiones, ¿no? Noten que esta es la forma analítica de representar el vector, ¿no? 2 es la componente en el eje X, 5 es la componente en el eje Y y 3 es la componente en el eje Z. ¿Okay? Digamos que aquí está A sub X, aquí este 5 es A sub Y y 3 A sub Z. ¿Okay? Entonces yo voy a definir mis ejes cartesianos de esta manera, eje X, eje Y y eje Z. ¿Okay? Entonces, esta es la parte del eje X positivo, perpendicular a la diapositiva, y el eje X negativo está entrando. Muy bien, entonces voy a representar este vector. Primero comienzo con el componente en el eje X, que es 2. ¿no? Entonces en el eje X voy a recorrer dos unidades. ¿no? Para mí este va a ser 1 y aquí va a ser el 2. Ahí está. Y en el eje Y es 5. ¿no? Entonces para mí en el eje Y este va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué hago aquí, estimados? Trazo paralelas, ¿no? A partir de aquí, yo voy a trazar una paralela al eje Y. Una horizontal, ¿no? Para que sea paralela al eje Y, tiene que ser una horizontal, ¿no? Ya que el eje Y es horizontal. Y a partir del 5, trazo una paralela al eje X. ¿no? Tal como está mostrando en estos momentos. Entonces, esta intersección va a ser nuestro primer punto. Y luego estoy en el plano XY, entonces aquí la componente en Z me dice que debo de subir 3 unidades en el eje Z. ¿Ok? Me dice que debo de subir 3 unidades en el eje Z. Vamos a borrar esto para que quede mejor. Muy bien. Entonces, aquí yo voy a unir en primera instancia el origen con este punto que yo encontré. Solo para guiarme, ¿ok? Muy bien. Y luego tengo que recorrer en el eje Z 3 hacia arriba, ¿no? 3 positivo, entonces debo irme hacia arriba, ¿no? Entonces este es mi eje Z, aquí va a ser 1, aquí va a ser 2 y aquí va a ser 3. ¿Qué hago aquí? Pues lo que yo voy a hacer es trasladar una paralela.
Primero voy a trasladar una vertical hacia arriba, ¿ok? Paralela al eje Z, y a partir del 3 trazo una paralela a esta línea verde, ¿ok? Trazo una paralela a esta línea verde. Ahí está. Y entonces el vector vendría a ser, voy a dibujar desde el origen hacia esta intersección. Eso de ahí, a ver, voy a borrar para que quede un poquito mejor. Ok, y esto de aquí entonces me va a representar el vector A, en este caso. Esto me representa el vector A. Ok, así se representa geométricamente un vector en el espacio tridimensional. ¿Correcto? Conociendo sus tres coordenadas, es posible representar geométricamente un vector A. Muy bien, aquí ya entonces hemos terminado con este ejercicio. Bien, ahora pasamos a la suma y diferencia de vectores. ¿Ok? Suma y diferencia de vectores. Primero vemos los métodos gráficos. En principio tenemos el método del paralelogramo. Suponga que tenemos dos vectores A y B, los cuales forman un determinado ángulo. ¿Ok? Y me piden sumar estos dos vectores, encontrar la resultante. La resultante es una suma. Entonces el método del paralelogramo, como su mismo nombre lo dice, significa construir un paralelogramo. Entonces, ¿cómo construyo? A partir del punto final del vector A trazo una paralela al vector B, y a partir del punto final del vector B trazo una paralela al vector A. Noten, y ahí se ha formado el paralelogramo. El vector resultante es la diagonal de este paralelogramo, ¿ok? Que inicia en el punto de intersección de los dos vectores y termina en el otro lado, en el lado opuesto, esta diagonal. Esto me representa la resultante, A más B, la suma de estos dos vectores. ¿Cómo se representa geométricamente la diferencia entre los vectores? Noten que si yo cambio el sentido del vector B, está dirigido hacia acá, si lo cambio como en este caso ya no va a ser el vector B, sino que va a ser menos B. Sentido contrario, tengo que ponerle un negativo. ¿Ok? Entonces ahora yo voy a trabajar con estos dos vectores, A y menos B. Noten. Y voy a formar otro paralelogramo. Trazo una paralela al vector B y trazo una paralela al vector A. Noten, se formó otro paralelogramo. Entonces la diagonal en este caso de este otro paralelogramo está definiendo el vector diferencia, la resta. Porque va a ser A más este vector que es menos B. Más por menos queda menos. Entonces el vector diferencia queda A menos B. ¿Ok? De esa manera. Entonces también aplicando el método del paralelogramo. Bueno, y también lo podemos hacer invirtiendo el vector A, ¿no? Formo mi paralelogramo y la diagonal va a ser otro vector diferencia, que en este caso es B menos A, porque ahora es A el negativo. Luego tenemos el método del triángulo. Como su mismo nombre lo dice, la idea es formar un triángulo. Entonces en este caso tengo dos vectores A y B, uno a continuación de otro. Y necesito sumar, necesito encontrar su resultante gráficamente. El vector resultante, la suma más b, viene representado por aquel vector que une el punto de inicio del primer vector con el punto final del segundo vector, a más b. Y ahí formo el triángulo. ¿Okay? ¿Y cómo queda definido el vector diferencia? Un procedimiento similar. Noten que b está dirigido hacia ese lado. Si yo invierto su sentido, ahora en este sentido, ya no va a ser b, sino menos b. Si aquí formo mi triángulo nuevamente, eso va a representar el vector diferencia, ¿no? Va a ser A más este menos B, ¿no? Entonces más por menos va a quedar menos. Es un vector diferencia. Bueno, y aquí puedo invertir el vector A, nuevamente formar mi triángulo y encuentro el otro vector diferencia. Este es el método del triángulo. Ahora tenemos el método del polígono.
¿Okay? La idea es formar un polígono cerrado. Noten que los dos métodos anteriores se utilizan cuando quiero sumar dos vectores, sumar o restar dos vectores. ¿Okay? ¿Qué sucede si tengo más de dos vectores y yo deseo sumarlos? Noten, en este caso tengo cuatro vectores, uno a continuación de otro. Vector A más vector B más vector C más vector D. ¿Ok? El vector resultante es el vector que une el punto de inicio del primer vector con el punto final del último vector, formando un polígono cerrado de la resultante A más B más C más D. Noten que aquí el polígono estaba abierto y la resultante se encarga de cerrarlo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué sucede ahora si yo tengo ya de por sí? Bueno, aquí es otra forma. Noten que ahora tengo también cuatro vectores, el vector C más B más A más D. Esta es la resultante. ¿Okay? Y aquí tenemos un caso particular. ¿Qué sucede si yo tengo cuatro vectores que ya de por sí forman un polígono cerrado? Vector N más vector N, vector P, vector Q, y están formando un polígono cerrado. ¿A cuánto va a ser la suma de estos cuatro vectores? Como el polígono ya está cerrado, recuerden que en este caso la resultante era la que cerraba el polígono. Aquí no es necesario cerrar el polígono, entonces la resultante va a ser igual a 0. ¿Okay? La suma de los cuatro vectores va a ser igual a 0. Muy bien, eso es en cuanto a los métodos gráficos y a los métodos analíticos, ¿no? Utilizando ecuaciones matemáticas. ¿Cómo yo puedo encontrar la resultante? Noten, aquí tenemos el método del paralelogramo que ya hemos visto, ¿no? Aquí tengo el vector A, el vector B, se han trazado paralelas y se han formado un paralelogramo. Esta diagonal es la resultante. ¿Cómo encuentro el módulo de esta resultante? Mediante esta ecuación. ¿Okay? Raíz cuadrada, noten que este es módulo de A al cuadrado, módulo de B al cuadrado, más dos veces A por B, coseno de teta. ¿Quién es teta? El ángulo que forman estos dos vectores. ¿Okay? La otra diagonal es el vector diferencia, A menos B. ¿Okay? En este caso, para encontrar el módulo del vector diferencia se utiliza la misma ecuación, lo único que cambia, noten que aquí en lugar de más, debo de colocar menos. ¿Okay? Bueno, y aquí tenemos la ley de senos que surge del método del triángulo. Noten, tengo tres vectores, A, B y C, que están formando un triángulo cerrado, un polígono cerrado. La suma de esos vectores debe ser igual a 0, lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Si tengo un conjunto de vectores que forman un polígono cerrado, ya la resultante es igual a 0. Si se cumple esto, yo puedo utilizar la ley de senos, que me indica que se debe cumplir esta ecuación. ¿Okay? Dice el módulo de A dividido entre el seno del ángulo que se le opone, que es el ángulo alfa, A entre el seno de alfa, es igual al módulo de B dividido entre el seno del ángulo que se le opone, que es beta. ¿Okay? Y este es igual al módulo del tercer vector, que es el vector C, dividido entre el seno del ángulo que se le opone, que es este vector omega. ¿Okay? Los tres vectores deben de ser coplanares. Muy bien, eso en cuanto a los métodos analíticos. Y hay un tercer, bueno, antes de pasar al tercer método analítico, vamos a resolver este ejercicio. Ok, vamos a resolverlo juntos nuevamente. Dice, en la figura se muestran dos fuerzas actuando sobre un cuerpo puntual. ¿Okay? Si los módulos de ellas son 20 newtons, noten que ya me están dando el módulo de estas fuerzas, 20 newtons y 100 newtons. El módulo. Entonces, ¿cómo yo sé a cuál fuerza se refiere respectivamente? No me indica, no me especifica. Pero noten, F1, la flecha que representa F1 tiene una mayor longitud. Por tanto, significa que tiene mayor módulo. Entonces, esto me está indicando que el módulo de F1 es 200 newtons. Entonces, ya lo voy a colocar por acá. Lo voy a colocar entre barras para indicar que es el módulo. Y esto vale 200 newtons.
Luego tenemos la otra fuerza, que es F2, cuyo módulo me dicen que es 100 newtons. Okay, me indican que es 100 newtons. Dice, ¿cuál es la magnitud de la fuerza resultante? Okay. Va a haber una fuerza resultante que va a ser la suma de las dos fuerzas, F1 más F2. ¿Cómo encuentro el módulo de esta fuerza resultante? Es lo que me está pidiendo el ejercicio. ¿Ok? Es lo que me está pidiendo el ejercicio. Entonces aquí yo voy a utilizar el método del paralelogramo. Noten, son dos vectores que coinciden y que forman un ángulo de 60 grados. ¿Ok? Entonces vamos a salir del modo de presentación para poder formar nuestro paralelogramo. Noten aquí. Voy a trazar paralelas. Esta paralela, este vector. ¿Ok? Ahí está. Y paralela al otro vector, ¿no? A la fuerza F2. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces ya formé mi paralelogramo y la diagonal representa mi vector resultante. Esta diagonal va a representar mi vector resultante. ¿Okay? Justamente esta fuerza resultante, noten cómo quedó ahí. ¿Okay? Va a representar la fuerza resultante. Ahí está. Y me piden justamente el módulo de este vector. Nosotros hemos visto en la teoría que en este caso, fuerza resultante sin flechita significa módulo, es igual a la raíz cuadrada de cada vector al cuadrado. Entonces va a ser F1 al cuadrado más F2 al cuadrado más, como el resultante aquí es más, dos veces la multiplicación de estos módulos F1, F2 por el coseno del ángulo que forman, que en este caso es 60 grados. Así se calcula, ¿no? Entonces aquí es simplemente ya reemplazar datos, ¿no? Aquí es simplemente reemplazar datos. Entonces voy a ir reemplazando los datos por acá. Ya lo voy a hacer por acá debajo para que me alcance, ¿no? Fuerza resultante entonces es igual F1 vale 200, hemos dicho, 200 al cuadrado más F2 al cuadrado, que vale 100, más 2 veces F1, 200 por F2, que vale 100, por el coseno de 60. Ahí está. Entonces aquí es simplemente usar nuestra calculadora y obtener el valor de la fuerza resultante. Entonces lo voy a resolver en mi calculadora. Y esto resulta 264,58, truncando a dos casas decimales, newtons. ¿Okay? Y esto de aquí es el módulo de la fuerza resultante. Muy bien, y ahí hemos terminado con este ejercicio. Noten que estos métodos analíticos solo sirven para encontrar módulos, para calcular módulos. ¿Okay?
Bien, continuamos entonces. Bien, hay un último método que es mediante las componentes rectangulares, ¿no? Entonces supongamos que deseo sumar los dos vectores A y B, me va a dar un tercer vector C, y supongamos que el vector A tiene el vector A y el vector B son vectores tridimensionales, ¿no? El vector A tiene componente A sub X, A sub Y y A sub Z. Y el vector B también tiene componentes B sub X, B sub Y, B sub Z. La suma es sumar las componentes, ¿no? Sumo las componentes X con X, este va a ser la componente X del vector C, noten pues está acompañado del vector unitario Y, sumo las componentes en Y para que me dé la componente en Y de C, y sumo las componentes en Z para que me dé las componentes en Z del vector C. ¿Ok? Muy bien, entonces así yo puedo encontrar el vector suma A mayor vector resultante. Y el vector diferencia es lo mismo, solo que en lugar de sumar las componentes tengo que restarlas. ¿Okay? Bueno, aquí hay una pequeña observación. Aquí debe de ser B de Z. Y acá también debe de ser B de Z. Muy bien, entonces así es como yo sumo mediante el método de las componentes rectangulares. Bien, aquí hay un ejemplo, ¿no? Hay dos ejemplos ya para terminar nuestro videito. Hallar la suma de los vectores A y B. Entonces me dan los vectores A y B con sus componentes. Entonces el vector suma, le voy a llamar resultante, va a ser igual a A más B, a la suma de estos dos vectores. Entonces yo tengo que sumar las componentes X con X con X. Noten que aquí es 1, se sobreentiende, entonces va a ser 2 más 1 y el vector unitario Y, más las componentes Y con Y, 3 más 5, y el vector unitario J, más las componentes en Z, ¿no? Aquí es 1 y acá es 3, un K más 3K, 1 más 3 y el vector unitario K. Y aquí es simplemente resolver, ¿no? 2 más 1 da 3. Esta es la componente en el eje X de la resultante. 3 más 5 da 8. 1 más 3 da 4. Y este es el vector resultante, que también tiene 3 componentes. ¿Ok? Muy bien. Bueno, y en el ejemplo de abajo es para encontrar la diferencia, ¿no? Ya no la suma, sino la diferencia entre estos dos vectores. ¿Ok? Tengo que encontrar la diferencia entre estos dos vectores. Entonces voy a colocar acá vector diferencia. Entonces en este caso voy a restar componentes con componentes en X y en Y. Entonces va a ser 2 menos 1 y que sigue más Y con Y, 3 y 5, 3 menos 5, vector unitario J, más componente en Z, aquí es 1, va a ser 1 menos 3, vector unitario K. Y aquí resuelvo, ¿no? 2 menos 1 da 1, 1 y 3 menos 5 da menos 2, menos 2, a ver, voy a colocarlo por acá, menos 2, más por menos da menos, entonces aquí yo voy a colocar menos, 2J, 1 menos 3 da menos 2 también, entonces menos 2, más por menos es menos, entonces queda menos 2K. Y este es el vector diferencia. Utilizando las componentes. Muy bien, con esto hemos terminado nuestro video. Bueno, respondiendo a la pregunta inicial, si el desplazamiento es un vector, pues sí,
del desplazamiento, estimados, es un vector, es una magnitud vectorial, que no es otra cosa que el vector que une el punto de inicio con el punto final. ¿Ok? Esa es la respuesta. Muy bien. Es importante que ustedes se hagan estas preguntas, ¿no? Como qué dificultad tuvo en la resolución de los problemas vectoriales, cómo superaste estas dificultades y en qué aspecto de tu vida académica, ¿no? En la parte de arquitectura, crees que puedas aplicar el análisis vectorial. ¿Bien? Muy bien. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.